Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos ustedes que se conectan y que igualmente podrán tener acceso a esta presentación que tendremos en la noche de hoy. Nos acompaña nuestro amigo, hermano en el ideal espírita, Luis Urribas, nacido en Arequipa, Perú. No voy a dar su edad. Reside actualmente en Brasil. Él es diseñador gráfico y desde los 17 años se dedica al estudio y la divulgación del espiritismo. Fue responsable por el sector multimedia de la Federación Espírita Brasileña, FEB. Igualmente, colaboró con el Consejo Espírita Internacional, SEI, al igual que idealizó y coordinó la TV Espírita, TV6. Además, ha escrito más de 100 libros. Uno de los principales que todos nosotros conocemos en nuestros centros espíritas es la doctrina espírita para principiantes, que lo recomiendo, es muy bonito. También la colección de Espiritismo Fácil, muy didáctico. Mi pequeño evangelio, aquí con la colaboración de Mónica y en compañía de Warner Bros. Libros como Scooby-Doo. Él ha sido muy activo a través de las redes sociales. Hemos tenido eh, la gratificación de tenerlos con nosotros acá en Medellín. Bueno, entonces en la noche de hoy nos trae la conferencia El medium de cura y la intervención de los espíritus. Así pues que los invito para que juntos escuchemos a Luis acerca de este tema y podamos comprender la manera en que se desarrolla la interacción entre ambos planos de la vida y los posibles resultados que se presentan en estos tratamientos o cirugías espirituales que se dan. Con nosotros adelante Luis Hu. Ok, hola Luz, hola mis amigos de Colombia. Siempre es una felicidad estar con todos ustedes, es un gusto y ya hemos estado en algunas oportunidades en Bogotá, en Cartagena, Medellín, en Neiva y tantos otros lugares muy bonitos que Colombia tiene, ¿verdad? Hemos estado, en fin, visitando también Pereira y, si mal no recuerdo, de tantos lugares lindos, el eje cafetero creo que es el que le llaman, ¿no? Eh, las playas, Barranquilla, ¿no? En Barranquilla también hemos estado visitando ¿no? los amigos de los centros espíritas y hasta últimamente en Chía, en Bogotá, ¿no? Cerca de Bogotá, ¿no? De ahí también Bogotá. Entonces es con mucha felicidad pues que estamos aquí para poder conversar un poquito sobre los medios de cura, ¿no? Claro, desde nuestra experiencia, ¿no? Directamente hablando, el trabajo de cura espiritual, espíritamente hablando, el trabajo de salud espiritual, se define a un punto, es la evangelioterapia. La evangelioterapia es la terapia del Cristo, que nos dice que nosotros, con el amor, con el servicio, nosotros entramos en un equilibrio. Y este equilibrio es que nos permite nosotros tener, tanto en comportamientos, reglas físicas, mentales, emocionales, mantenernos dentro de normas. Y más aún, conociendo el propósito del amor, del servicio, nosotros manteniéndonos en correctos normativas, sin vicios, sin destrucciones, y con un amor a sí mismo, a las leyes divinas, ¿no? Y al prójimo, ¿no? Nosotros estar en una salud plena. Este sería el concepto básico. Lo que ocurre es que nosotros muchas veces nos desordenamos, nos desorganizamos, tanto en esta existencia cuanto en las anteriores. Siendo así, entonces necesitamos pues el reajuste y muchas veces ahí viene la ley del merecimiento, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Nosotros venimos de expiaciones que vienen del pasado, ¿no? Y uno diría, pero ¿por qué me está pasando eso a mí ahora? ¿No?
en cuestiones de salud, ¿no? Estamos enfocados en esta área, ¿no? Y a veces nosotros mismos somos los que hemos sembrado en el pasado, ¿no? No existe nada, digamos así, no existe nada que escape a la ley de causa y efecto, que es la tercera ley de Newton, ¿no? Si te pones a pensar, ¿qué es la ley de causa-efecto? La ley de acción-reacción. Es la tercera ley de Newton. No toda acción regresa a la misma intensidad. Y es una ley física. Tú agarras un péndulo, lo empujas a un lado y él regresa casi en la misma intensidad hasta un momento se equilibre y vuelve por la ley de la inercia quedarse nuevamente en el medio. Entonces nosotros diríamos que la ley física también se aplica a la ley espiritual. Toda vez que actuamos para un sentido, ella regresa. Entonces, si estamos en forma noble, para adelante, naturalmente, ¿no? Por eso decía Chico Javier, ¿no? Toda hora que uno hace de bien, ¿no? Es nuestro mejor abogado, ¿no? El bien que hacemos es nuestro mejor abogado en el futuro, porque eso nos va creando créditos espirituales y merecimiento para poder, pues, entonces, mereciendo tener una respuesta positiva. Muy bien. Entonces, esta es la evangelioterapia. Ahora, vamos al otro lado. La cuestión de las curas espirituales. En el libro de los mediums tenemos las diversas variedades de mediums y tenemos los mediums de cura, ¿no? Específicamente aquellos que pueden tanto trabajar a través de ellos grupos espirituales, ¿no? Sean de diversos órdenes, ¿no? Sean desde espíritus médicos, sean de espíritus que han trabajado como chamanes, espíritus que conocen la naturaleza, espíritus elementales, espíritus de diversos tipos, pueden trabajar con algunos medios, ¿no? Porque medios no solamente son los espíritas, eso es el 1% de la humanidad. Medios hay en todos lados en el mundo, ¿no? Yo conozco muchos medios, inclusive, por ejemplo, en Perú, que no son espíritas, pero hacen trabajos de cura. Y uno va a decir, ¿cómo? Pero es que no, ni conocen que existe siquiera Allan Kardec, el libro de los medios, pero en sus formas naturales de trabajar, pues espíritus laboran. Inclusive aquí en Brasil hay algo semejante, ¿no? Hay grupos que son más espiritualistas, otros de Umbanda, Candomblé, y que realizan trabajos de cura, ¿no? Espiritual. Bueno, porque los espíritus no se limitan a los mediums espíritas. Los espíritus trabajan en todo lado, ¿no? Donde hay dos o más en mi nombre, allí estoy con ustedes, lo que decía el Evangelio. Entonces, ahí está Jesús con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Donde dos personas o más, ¿no? Se unen con un propósito de ayuda, de bien, pues el mundo espiritual viene, apoya y conspira, ¿no? Para acciones nobles, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro concepto, desde la época antes de Kardec, con Frank Anton Mesmer, 1790 más o menos, por allí, un poquito antes, ¿no? No se Eh, escucha. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Disculpa. Yo No, escucho Sí, muy se bien. escucha. Se así se escucha, escucha. Luis. Sí. Ah, ya. Ok, perfecto. Entonces, volviendo nuevamente al concepto, desde antes de Allan Kardec, con Frank Anton Mesmer, comienza una nueva era del magnetismo, ¿no? Llamado el magnetismo animal. Frank Anton Mesmer, solo para contextualizar, creo que todos ya lo conocen, pero él era un austriaco que quedó muy conocido en la época porque él con sus manos, ¿no? Aplicaba como imposición de manos, ¿no? Aplicaba el magnetismo animal, diferente del magnetismo mineral, que es el de los imanes, pero la idea es por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Mesmer, pues, se dice que abrazó un árbol, ¿no? Y el árbol se quedó magnetizado o mesmerizado. Y las personas abrazaban el árbol y se curaban. Tanto era su poder de manos, ¿no? De curar por las manos, que la famosa María Antonieta, no María Antonieta de las Nieves, ¿eh? No la chilindrina, no, digo la María Antonieta, la original, la reina de Francia, ¿no? Que fue después decapitada, en fin. Ella fue curada por Mesmer, lo que llamó mucho la atención, imagínate, la reina, ¿no? De Austria, ¿no? Haber sido curada por Mesmer. Entonces, él gana una fama, pues, en toda Europa, porque ella tenía una enjaqueca que nada la cuidaba, y Mesmer le da unos pases y listo, ¿no? Después, el magnetismo, Allan Kardec lo va a estudiar y va a ver que todos, de cierta forma,
con las manos, ¿no? Esta es una forma, ¿no? Porque después con André Luis, con Chico Javier, vamos a ver que hay otros medios de expandir, no solamente con la mano, con la boca también, con la soploterapia, ¿no? También se puede hacer curas con los ojos. Mira qué cosa interesante. Después, que esto es muy, muy interesante. Hay un estudio de nuestro amigo Daniel Gula, es un técnico, ingeniero italiano, que consigue fotografar personas, ectoplasma y la bioenergía del pase. Entonces, Daniel Gula, ¿no?, ha visto que, por ejemplo, cuando uno está una mano normal y la mano cuando está en posición, hay un micrófono activo allí, si pudiera desconectar, por favor. Este, Luz. Tranquilo, yo estoy pendiente, sí. Tranquilita. Ok, listo. Entonces, volviendo. Entonces, Daniel Gula tiene este estudio con fotografías donde ves a la persona con la mano normal y la persona cuando está listo para aplicar pase, reiki, curación, lo que sea, donación de energía y cómo hay una aura que se forma alrededor de cada uno de los puntitos. Inclusive aquí nosotros, aparte de los 7 centros de energía, los principales o chakras, tenemos también aquí en las palmas de las manos hay unos mini chakras, ellos se activan, entonces por eso el pasista o el que va a donar bioenergía siente su mano caliente, ¿no? Son ellos ya en activación. Miren, yo estoy apenas hablando aquí con ustedes, ya está calentándose mi manito aquí. Es un acto normal de la buena intención que puede ser hecha. Y hay tantas cosas que desconocemos. Yo les voy a contar una cosa, un detalle. Yo me acuerdo en el Congreso de París, Congreso Mundial de Espiritismo, París 2004, yo conversando con Divaldo, ¿no? Y Divaldo, yo le hice unas preguntas en un momento y le dije a Divaldo, estamos transmitiendo, ¿no?, el Congreso por primera vez desde Francia vía Internet, imagínate, 2004. Transmitíamos, ¿no?, online, ¿no? Yo viajé justo con ese objetivo. En la época era rarísimo. Hoy todo el mundo transmite todo el tiempo, pero antes no, pues era raro. Y ahí Divaldo me dijo, mira, el doctor Becerra, cuando dio el mensaje al final, mucha gente se emocionó, lloró, porque el magnetismo que fue emanado fue dado para todas las personas que estaban allí, pero los espíritus también, a través de los cables que iban por internet, fue llevado hasta los hogares de las personas que estaban escuchando. Me quedé impresionado, porque eso jamás lo habría pensado, ¿no? Y hablando de Divaldo Franco también, un paréntesis, yo me acuerdo cuando le dije a Divaldo, Divaldo, ¿por qué al final de tus charlas tú cuentas aquel famoso poema de la gratitud, ¿no? Deben ustedes haber visto cuando las conferencias de Divaldo Franco, ¿no?, que al final dice, gracias Señor por lo que me diste, por lo que me das, por el aire que respiro, por la paz que tú me das, y la gratitud a los ojos, a la vista, a los oídos, al cuerpo, ¿no?, que te permiten andar, ¿no? Y al final, gracias por mi hogar, ¿no? Y finalmente termina, ¿no?, con ese agradecimiento, todo el mundo aplaude. Es un poema de una poetisa llamada Amelia Rodríguez, que vivió aquí en Brasil, en Bahía. Y bueno, y yo le pregunté, Divaldo, ¿por qué al final haces siempre ese poema? Y él me dijo, es que este poema tiene una capacidad de sensibilizar a las personas. Entonces las personas cuando están sensibles, están en una postura de gratitud hacia el mundo espiritual mayor, naturalmente los espíritus aprovechan esa sensibilidad y se aproximan y dan pases, envían energía, bioenergía, dan abrazos, recados. Entonces, por eso mucha gente se emociona también. No es tanto por la poesía, pero por las consecuencias que genera. Entonces, buenas películas, buenos diálogos, buenas lecturas, ¿no? Todo esto genera una onda positiva, ¿no? Y ahí, eso todo va, por eso también la práctica del Evangelio en el hogar, porque eso hace que una vez a la semana la familia se reúna, y eso es tan impresionante. Voy a contar una cosita aquí, ya viniendo muchas ideas a la cabeza. Yo hice un video de estos que hacemos por YouTube, ¿no?, con mucho cariño, y yo conté la experiencia del Evangelio en el hogar. Y yo dije que los espíritus se aproximan y cuando hay mucha fe, porque hay lugares donde no hay medios de cura, ¿y qué vas a hacer, no? Los espíritus actúan, ¿no? Y entonces recomendé a muchas de las personas que hagan el Evangelio en el hogar, que es una práctica recomendada por el espíritu Emmanuel,
a Chico Javier para que todos los espíritas lo hagan en el mundo. Y hay un señor de México que por primera vez está escuchando el concepto espírita, bajó el Evangelio según el Espiritismo, PDF, ¿no? Y ahí hizo el Evangelio en el hogar con la familia. Él, la esposa y los 2 hijos. Y él tiene un problema con uno de los niños que tenía una dificultad, no voy a entrar en detalles, pero tenía un problema y que el muchacho es muy jovencito, 11, 12 años. Entonces fue al médico y los doctores le dijeron, no, todavía es muy jovencito, necesitaría ir a la capital y hay que hacer una cirugía. Espere un poquito que crezca un poco más, ¿no? O junte dinero y vaya a la capital. Y él estaba pensando en eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí se acordó, hizo el Evangelio en el hogar. Cuando hace el Evangelio en el hogar, pues al día siguiente, él decidió, no, ya sé, voy a agarrar el dinero, es mi hijo, voy a ir al médico, vamos a la capital. Y el hijo dijo, no, papá, ya no es necesario. ¿Pero por qué no? Porque el problemita que yo tenía se ha resuelto ayer. Y eso no es posible, lo llevó al médico del local y el médico, no, esto es una cirugía, le han hecho una cirugía aquí. No, pero él dijo, no le han hecho ninguna cirugía, no lo llevó a ningún médico. Y ahí se acordó del Evangelio en el hogar, ¿no? Tal vez en la noche, al dormir, espíritus amigos se aproximaron, realizaron en el cuerpo espiritual o periespíritu la debida intervención y cuando despiertan, el efecto está en el cuerpo físico. Entonces, y él me contó esa historia, ¿no? Cuando fui a México hace unos meses, ¿no? Contándome que está impresionado con el poder del Evangelio en el hogar, pero en verdad, es la fe que te curó. Me acuerdo del Evangelio, ¿no? Fue tu fe la que te curó, ¿no? Entonces, eso a veces coloco porque nosotros espíritas hablamos de la fe raciocinada, pero ya a veces tenemos la fe. ¿Será que la tenemos? Yo veo mucha gente con mucha fe. Miren, les voy a contar, hablando ya de mediunidad de cura. Yo conocí hace un año y poco al medium Ricardo Melio, no conocía físicamente, ¿no? Recién, ¿no? Hace poco tiempo, y hemos, gracias a un pedido de los espíritus, principalmente Dr. Fritz y su equipo espiritual, es que ellos pidieron o recomendaron a Ricardo de que Ricardo viajaba mucho a Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? Y los espíritus recomendaron, no, está en la hora de ayudar a América Latina, nuestro trabajo es para ayudar a nuestros hermanos con menos, ¿no? menos recursos, ¿no? Porque los de Europa, en fin, mal que bien, pues pagan su médico, los de Estados Unidos, pero nuestro objetivo es ayudar también a las personas con más, ¿no? Con necesidades, vamos a decir así. Y entonces, pero Ricardo me lo dijo, yo no conozco a nadie de América Latina. Y tenemos una amiga en común que me buscaron y me dijeron, Luis, ¿será que tú puedes ayudarnos? ¿No? Y yo no conozco, ¿no? Pero esas cosas de la vida, yo tengo un caso, tengo un pariente en Perú con un caso muy grave y es como si fuera mi hermano. Yo haría de todo para ayudarlo. Y bueno, dije, nada cuesta intentar, porque yo conocí a Ricardo Melo, el medium, pero aquí en Brasil hay muchos medios de cura, ¿eh? No hay uno, dos, no, aquí hay muchos. Aquí en Río de Janeiro, pues habrá unos 20 centros que hacen cura, cura para animales, cura a distancia, cura no sé qué. Está el centro Tupiara, que es muy conocido, de los monjes Tupiara, que queda aquí en mi barrio, cerca de mi barrio, y yo nunca he ido, pero ya mucha gente me ha hablado. Entonces, y yo he estado con Joao Teixeira, ¿no? Inclusive he sido curado en los ojos hace casi 30 años, ¿no? En Perú, ¿no? He visto curaciones, cirugías espirituales con cuchillo, ¿no? Que le metían la tijera y sacaban el tumor, lentes rotos, o sea, yo he visto a Joao Teixeira en acción, pero el medio Ricardo Melo actúa diferente. Él no es, los espíritus, el proyecto con él no es con intervención física invasiva y sí a través del periespíritu. Entonces, lo máximo que agarra es un algodón con alcohol y coloca aquí en algunos chakras. No hay más contacto físico siquiera, ¿no? Es muy diferente. Porque en verdad, el trabajo de los espíritus es en el periespíritu, ¿no? Todo lo que vemos aquí, porque yo había Joao Teixeira con el dedo, con un dedo, hacer así, y sale el corte. Los espíritus actúan en el perispíritu. Entonces, en ese sentido hemos viajado pues para Colombia, estuvimos en Bucaramanga con nuestro amigo Cristian Argüello, que nos invitó a un congreso,
muy gentilmente nos dio esa posibilidad y fuimos con Ricardo Melo, 450 personas de más de 20 países allí. Muchos venían de América Central, España, en fin, ¿no? Y todos atendidos. Después fuimos para Lima, hemos estado en mi ciudad, en Arequipa, ¿no? Donde he visto tratamientos muy interesantes, ¿no? Santiago de Chile, hemos ido para México, en el interior de México, y hace poquito estuvimos en Argentina, en el interior de Argentina, con un grupo de médicos encabezados por un médico muy conocido, espírita, que se llama Sabino Luna, junto con otros médicos psiquiatras, al lado del médico espiritual. Son experiencias muy interesantes. Pero lo que yo quería comentar es, por ejemplo, en el caso de Lima, que hay un caso bien, bien interesante porque una de las personas que estaba ayudando en la organización, ¿no? Dónde va a ser el tratamiento, la chica que maneja, no sería un Uber, sería una chofer de un carro particular, servicio de transporte particular, algo así, ahí en Lima, ¿no? Entonces ella lo contrató a esta muchacha y ella la lleva, ¿no? A una de las organizadoras. Y en el transcurso, que va y viene, va para arriba, para abajo, tenía que ir a la charla, un día es la charla y el otro día el tratamiento. Y en el transcurso que va para la charla, ella le dijo, ¿a dónde está yendo ¿no? Con esas cosas? Y ella le dice, es que va a venir un medium de Brasil que hace curas espirituales, ¿no? Y yo estoy pues organizando esto. Y yo puedo ir, le dijo. Sí, y ella le contó que ella es evangélica, no sé cómo la llaman, cristiana, no sé cómo la llaman, ¿no? De una iglesia y tal. Todo puede ir, no hay problema. Es que yo tengo un problema en los ovarios y un dolor muy fuerte y necesito esto, un tratamiento. Y bueno, si es gratis, claro. Y ella fue a la charla. Al día siguiente, que era el tratamiento, nuevamente recoge a mi amiga. Cuando está en el camino, ella dice, ¿sabes qué? Yo ya fui curada en la noche. ¿Cómo así? El dolor acabó. Años con este dolor, ¿no? Y ya se acabó totalmente en la charla. Para que vean, tal el tamaño de la fe de nuestra hermana evangélica, mayor que lo de los espíritas. Y dije, qué cosa loca, ¿no? Yo digo, esas cosas me sorprenden a veces, ¿no? Porque a veces la fe de los hermanos, ¿no? Que es muy superior a veces a la nuestra. Yo confieso a veces como espírita, pero a veces también mi fe es media, ¿no? Ahora yo veo a los otros, digo, caramba, ¿cómo ocurre? Y lo que yo he visto, ¿no? En hechos materiales, la mayoría es hechos espirituales, ¿no? Mucha gente va con dolor, parientes que desencarnaron, amigos, dolores profundas, ¿no? Había un señor que, el doctor Fritz, ¿no? Le preguntó, ¿qué es lo que quieres? ¿No? A todo el mundo pregunta, ¿qué es lo que quieres? La persona suelta, ¿no? Y a veces el propio espíritu dice, no, 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 eso no es lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Y ahí uno se sincera, y los espíritus vienen y te dan recados. Es muy interesante en la parte práctica, ¿no? Y no es con uno, dos, 200, 300, 400. En Argentina fueron 350, en México 300 y tantos, ¿no? En fin, y fueron en dos ciudades diferentes. Bueno, y yo recuerdo que había un compañero que hace años no frecuentaba un centro espírita y fue a la reunión. Y el doctor Fritz no le preguntó qué es lo que quieres, sino que, ¿cómo es? ¿Qué es lo que te incomoda? Algo así. Le preguntó algo diferente. Y él se quedó con sorpresa. Y él dijo, no, es que me siento solo. Entonces el doctor Fritz tocó y le dijo, es tu hermano está aquí. Me está diciendo esto y tal. Y ahí él comenzó a llorar, ¿no? A partir de ahora, cambia tu vida. Y continuó, no necesitaba nada físico. Era el dolor que tenía, era de algo emocional, espiritual. Y este compañero ya después nos dice, se me acabó el dolor que tenía, porque era realmente eso. Y ya no siento más. Era la falta del hermano que había desencarnado, ¿no? Miren qué cosas interesantes, pero el mundo espiritual actuando, ¿no? Constantemente. Entonces, cuando uno vive la experiencia, yo comento, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Mi hijo espírita se llama André Luis, más espírita no puede ser, pero estaba en Arequipa y necesitábamos a alguien que hable portugués. Y él habla portugués y español, entonces acompañó las curas. Y él ha tenido una transformación tan fuerte en su vida, haber visto más de 150 casos, uno a uno,
¿no? Y cómo los espíritus interactuando, ¿no? Ver una persona que era sorda, ¿no? Miren este caso interesante, una persona sorda de una oreja, fue a la charla, tomamos foto y en la foto aparece sobre la oreja como un rostro aquí oscuro, está registrado, lo tenemos, ¿no? Y justamente en la oreja donde ella no escucha, esa señora. Y el día del tratamiento los espíritus vinieron y hicieron así con la mano y comenzaron a retirar con un fluido oscuro que estaba en el perispírito, así que termina, la mujer comienza a gritar de felicidad porque está escuchando, estoy escuchando, gritando en la reunión, ¿no? Todo el mundo, calma, calma, calma. No, pero estoy escuchando, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones es muy interesante, ¿no? Y claro, los espíritus son muy prudentes porque hay veces en que no hay cómo decirle directamente a la persona, entonces el espíritu para y da un recado a todos, ¿no? Para no ser hiriente con uno, ¿no? Pero generalmente, ¿qué dice, no? La cuestión del merecimiento. Muchas veces nosotros no tenemos merecimiento para recibir la ayuda espiritual, ¿no? Porque no es simplemente yo pido y me la dan, no. Hay que tener horas de beneficio. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para recibir? Y a veces no tenemos crédito. Es un punto también para nosotros repensar en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros tiempos? Tiempos libres, ¿no? ¿Qué es lo que estamos creando, construyendo? Porque más adelante vamos a necesitar apoyos, ¿no? Estamos en un organismo vivo. Entonces, ¿estamos útiles al universo? ¿O somos, como se dice, estos que chupan la sangre, estos, no me acuerdo el nombre, estas cucarachas, ¿cómo se llama? Estas que, bueno, en fin. Entonces, volviendo, el trabajo de mediunidad de cura que yo he acompañado, que he visto, es muy interesante porque vemos personas que realmente, ¿no? Es más para otros que van por animalitos, otros que van por un dolor íntimo, ¿no? Otros que van por ejemplo, tengo una tía que fue, ¿no? Y tenía un problema en el pie, ¿no? Y miren esas cosas que ocurren. Estaba yendo a la reunión, problema en el pie y se equivocó de la dirección. Ya tiene problema en el pie, no camina bien. Y se equivoca de la dirección. Y dijo, no, eso no es para mí, ya voy a desistir, ¿no? Tipo, Dios no quiso, ¿no? Pero ella se acordó de que hace muchos años le pasó algo parecido, que iba a ir a la reunión cuando vino el Papa Juan Pablo II a Lima, y entonces mi tía fue a verlo y también se equivocó de dirección. Se acordó igualito. Y cuando ya desistía, alguien pasaba en la calle y le dijo, ¿a dónde va? No, yo iba a ver al Papa, pero me equivoqué. No, 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 es aquí nomás, es para allá. Eso le pasó a ella. Entonces, ella se acordó de esto y cuando estaba por desistir, alguien pasó en la calle y le dijo, ¿a dónde está yendo, señorita? No, yo voy de una reunión de cura que hay acá y yo no sé cómo. Alguien, no, la reunión es allá, en la otra cuadra. Y ahí se fue caminando. Y mi tía agradece porque, claro, no es comparar el Papa con la cura espiritual, pero le pasó es que le hicieron el tratamiento y el pie me dice, estoy feliz hasta hoy, ¿no? Está súper mi pie, ¿no? Entonces fue también el esfuerzo que le colocamos a la cosa. Entonces, mis amigos, yo he visto este tipo de tratamientos. En el caso de Joao Teixeira, yo he visto que los espíritus eran muy directos, ¿eh? Demasiado inclusive. Así pasa uno, pasa otro. No, no, aquí es karma, decía el espíritu. No, 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 aquí en 3 meses va a desencarnar. No, ese aquí no merece. Ese de aquí ese sí, cirugía. Otro agarraba el lente, agarraba el cuchillo, ya. Y así, la fila andaba, 1000 personas he visto. Claro, en el caso de Joao Teixeira, ¿no? En el caso de Ricardo Melo, muchas veces al final, claro, tú vas a estar pues 3, 4 horas en pie curando, ¿no? Y a veces los espíritus al final hacen un abrazo, nada más, un abrazo es suficiente, o toca la cabeza en 2 personas. Listo, toca la cabeza a 2 personas. Y mucha gente dice, pero yo quería que me hagan no sé qué, no sé qué. Los espíritus desde el día anterior ya te están tratando. A veces, desde que entras en la sala, ya comienza el tratamiento espiritual. Ellos ya se van acercando antes que siquiera el medio se acerque. Uno lo percibe eso en la práctica, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones nobles, ¿no? Que la hemos visto, muy bonitas, pues estamos viajando en América Latina. Yo voy de traductor, intérprete, puente, porque yo no curo nada, pues
no curo nada. Pero eh, me aprovecho mientras el médium está haciendo las curas, la gente está esperando, pues me pongo a hacer algunas charlas, contar algunas historias de Chico Javier, cosas para endulzar el corazón, preparar el ambiente para que las personas entren, ¿no? más leves, más armónicas, ¿no? Porque es un momento de mucha intimidad nuestra y espiritual. Y dos, antes de abrir espacio a algunas preguntas, en el caso de Colombia, tuvimos unas experiencias bien interesantes. Cuando llegamos en el hotel, donde sería hecho los tratamientos, en la noche yo tuve un desdoblamiento. Y el hotel es bien alto, es el mayor de Bucaramanga. No me acuerdo el nombre del hotel, pero yo me acuerdo que subí y estaba en el último piso, que abierto, un penthouse, ¿no? Abierto al público. Y cuando entré en ese último piso, estaba lleno de parientes, lleno de parientes. Yo sabía que eran los parientes de todo el público que participaba en el evento, ¿no? Entonces, dije, qué interesante. Esta es una reunión dupla. Al mismo tiempo, los parientes del más allá y al mismo tiempo los que estamos en la tierra, ¿no? Hay una reunión colectiva, grupal. Y muchos de estos médicos son médicos de la Primera Guerra Mundial, en el caso del doctor Fritz, ¿no? Y su hija Sheila, que fue en la Segunda Guerra Mundial, alemanes, ¿no? Y que muchos médicos, ¿no?, en el mundo espiritual, ¿no?, se han regenerado y hoy están trabajando justamente realizando ese tipo de actividades. Entonces, en síntesis, y si mal no recordamos, a todos ellos se suman los médicos locales. Hay médicos que son de la región, médicos, vamos a decir, no sé si la palabra sería más originarios, ¿no?, de los pueblos originarios, unos que usan humo, usan hierbas, usan otro tipo de conocimientos, también son llamados allí, elementales también se suman, y también médicos espirituales de otros planetas. Eso que quiero contar a ustedes, porque a veces en el movimiento espírita estamos, no sé qué palabra usar para no parecer desagradable, pero a veces nos quedamos en el siglo XVIII, XIX, ¿no? No tenemos informaciones de actualización. Parece que ya no hay más informaciones espirituales. Y hay mucha, hay mucha. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra está rodeado en nuestra órbita por varias colonias de espíritus que provienen de otros orbes. Inclusive nosotros mismos no somos originarios de la Tierra. Pero bueno, entonces, en este momento de transición planetaria, nuestro orbe tiene muchos habitantes que han creado bases aquí. En el libro Amanecer de una nueva era de Divaldo Franco se habla de los pleiadianos, los espíritus de Alción, que han creado una base llamada Santuario de la Esperanza, por ejemplo. Son millares, son 200.000, 300.000 pleiadianos, ¿no?, que están por reencarnar, ¿no? Entonces, pero aparte de ellos hay otros, de otros planetas. Y muchos de ellos, algunos de ellos, trabajan con el área de la salud. Otros son más guardianes, otros más investigadores, otros más, cada uno tiene sus funciones. Pero hay un grupo de ellos que trabajan mucho con el área de la salud, que son espíritus extraterrenos, que son principalmente arcturianos. En la transcomunicación, que es la que estamos estudiando, han entrado muchos audios de ellos, ¿no? Y en desdoblamiento también los hemos visto. Entonces ellos se hacen presentes y en el trabajo de cura espiritual ellos se aproximan. Tienen otro tipo de curas, ¿no? Son medicinas de un nivel altísimo que aún no llega a la Tierra. Ellos usan especie de mudras o con movimientos con las manos y generan unas formas que emplacan en el perispíritu y recitan algunos versos en simultáneo, ¿no?, que generan cambios en el perispíritu. Por ejemplo, esa tecnología o esas hablas, casi no las conocemos, pero que generan orden para colocar equilibrio en nuestras vidas. Entonces, súmanse médicos de las guerras mundiales, médicos locales, médicos de los pueblos originarios, elementales, y todavía tenemos los médicos arcturianos o médicos extraterrenos. Entonces, hay una nube de hermanos espirituales, todos sobre la orden de Jesús Cristo. Y esto ocurre tanto en centros espíritas, cuanto en iglesias, cuanto en lugares, hasta cuando uno ve una buena película, lugares donde se canta
música clásica, orquestas. Entonces, el trabajo espiritual ocurre cuando hay mentes dispuestas al bien, a la armonía. Entonces, en síntesis, eso, mis amigos, ¿no? El trabajo real de cura es la evangelioterapia, pero los espíritus también pueden venir y ayudar a través de diversos medios, inclusive hasta a distancia puede ocurrir también. Aquí existe el templo Tupiara, después busquen ustedes los monjes Tupiara en la internet, agendan y los resultados son increíbles. Tengo muchos casos de Perú, de Chile, de otros lugares que han hecho a distancia con resultados, escuchando ellos llegando en la casa, otros con marcas, con parches, con inyecciones espirituales que ellos colocan. Hay variantes mil. Todo ocurre en el perispíritu y luego se manifiesta en el cuerpo físico. Y siempre recordando, es necesario tener merecimiento. Por eso que, nuevamente, el trabajo del amor, de la ayuda, del servicio es lo que nos genera horas, bonus, para que mañana más tarde, cualquier desequilibrio, podamos pues pedir al mundo espiritual y tener crédito para recibir beneficios. Bueno, yo me despido aquí, termino esta primera parte y abrimos para preguntas. Claro que sí, Luis, perfecto, muy bien, excelente. Me llamó la atención mucho la cuestión del merecimiento, porque de verdad somos, pues los seres humanos como somos, es en esa búsqueda del equilibrio del cuerpo, ¿cierto? Muchas veces pues estamos padeciendo algún tipo de enfermedad, estamos en un tratamiento médico y siempre es como queriendo buscar otra alternativa que elimine por completo ese malestar que podamos estar sufriendo en nuestro cuerpo físico. Pero me llamó la atención en cuanto que tú dijiste, comentaste en que muchas veces no es tanto curar el cuerpo, porque son a veces algún tipo de situación que estamos pasando a nivel emocional. El hecho del Señor que se sentía solo, mira, muchas veces nosotros necesitamos prioritariamente sanar el alma, sentirnos más tranquilos, más en equilibrio, ¿cierto? Ahora, el merecimiento también está en cuanto a que si las posibilidades se me facilitan a mí es porque hace parte de ese merecimiento que me está llevando y facilitando precisamente el que me pueda ser intervenida a través de un medio de cura, ¿cierto? El otro caso que me llamó la atención antes de darle la palabra a los compañeros era que muchas veces personas que su fe, no importando dónde se encuentren, lo del evangelio en el hogar, cómo es asistido por los médicos espirituales en su propia casa, ¿no? Cuando hay un deseo sincero y un equilibrio y por ende pues un merecimiento para recibir la asistencia de los buenos espíritus. Bueno, hasta aquí vamos ahora a abrir el espacio a los compañeros. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, levanta la manita y abre su cámara y su micrófono para hacer la pregunta. Adelante. Sí, Diego. Buenas noches, Luis. Un cordial saludo desde acá, desde Medellín, Colombia. Saludos, saludos. Pues, en estos días estaba conversando con un compañero, pues, y me decía, pues, de que muchas veces, pues, me decía, no, es que el espiritismo dice que uno tiene que aceptar las enfermedades y que eso pasa porque entonces ¿dónde queda la gracia del Señor Jesucristo que dice que vino a salvar y curar las cosas? Entonces uno como una especie de cruces porque pues uno desde la doctrina espírita aprende que siempre como nos estás explicando lo del péndulo, que llega en un momento y todos tienen su causa y efecto, pero ¿cómo uno puede esto, digamos que explicar desde otra manera ese tema de que no todas las enfermedades se pueden sanar en este plano?
porque pues como lo Ok. estaba diciendo era que ya todo tiene una causa y más es de uno. Era esa pregunta, Luis, muchas Ok, gracias. gracias. Mira, hay una cosa que yo vi en la práctica con doctor Fritz, que él habla de lo siguiente: estira tu mano, tu brazo hasta donde está. Entonces voy a colocarme aquí de ladito. Entonces estiro mi brazo hasta donde da. Hasta allí te corresponde a ti. Cuando tú estiras tu brazo y ya no llegas más allá, eso depende de Dios. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un dolor de dientes, pues tienes que ir al médico, tienes que ir al dentista, curarte, ¿no? Ahora, si lo que te han hecho o lo que tienes no tiene cura, ya no depende más de ti. Entonces nosotros tenemos que ir, si por eso nos ha dado Dios la inteligencia y los médicos, ¿no? Existen para eso, ¿no? Nosotros tenemos que usar lo que nos está al alcance. Pero hay que entender que hay cosas que huyen ya de aquello, ¿no? Y ahí nosotros podemos entender, aquí debe ser la ley actuando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chico Javier, le preguntaron una vez: Chico, tú conoces al doctor Becerra de Meneses y al médium José Arigó, que era muy famoso, medium de cura, ¿no? Pues Chico tenía un problema en uno de los ojos, ¿no? Se está quedando casi ciego, cataratas. Pide que te cure, ¿no? Y Chico Javier mentalmente, bueno, él sabía que él tuvo un origen hace 2000 años, donde él actuó en los ojos de su padre. Entonces él mismo, por conciencia, pero es claro, es un caso específico, ¿no? Pero por conciencia sabía de que le era más útil en su evolución de una vez pasar por esa expiación, que le quedaban más unos añitos, ¿no? Y venir en la próxima ya más limpio, más equilibrado, ¿no? El mundo espiritual es muy sabio, te da un plazo, ¿no? Si nosotros con amor reducimos el quantum de errores, excelente. Y si no, pues viene con la prueba más dolorosa. Entonces, en síntesis, nosotros tenemos que correr atrás, ir hasta donde nos es posible. Y ya más allá, que no es posible, dejamos en manos de Dios, ¿no? Hacer nuestra parte. ¿Ok? Y antes que me olvide, había una compañera que preguntó de la medium que embaraza, ¿no? Yo conocí a una medium que entra, y nunca había visto ese caso, ¿no? Entra en una especie de un trance, porque estaba consciente, pero especie de trance, donde la barriga crece como de 9 meses de gestación y aparece pues el movimiento de la cabeza, de los deditos, de los pies del bebé, ¿no? Y ahí uno yo he tocado la barriga y ves los deditos todos se moviendo, he colocado mi oreja, he escuchado las latidas de corazón, he medido, ¿no? Inclusive ya combinamos con esta medium, junto con la Asociación Médico Espírita de Brasil, estamos en coordinación para hacer un estudio por este tipo de mediunidad, ¿no? Entonces, que es rarísimo, y es específicamente hecho para bebés que fueron abortados. Muchos de ellos, la medium consigue ver, muchos que colocaron, pues, ¿no? Estos aparatos le sacaron, ¿no? Y allí fueron retirados, entonces espiritualmente son recompuestos y allí el bebé puede dar a luz, ¿no? Es un caso muy interesante, ¿no? Y ella ve los bebés naciendo, ¿no? Entonces, es un fenómeno, digamos, de transfiguración, pero en el vientre. Es rarísimo este caso. Bueno, en síntesis digo esto porque está en vías de estudio. Esta medium parece que tiene más de 20 años trabajando en esta área, ¿no? Ese tipo de mediunidad, y solo ahora va a ser catalogada o descrita, ¿no? Por los médicos espíritas. Yo estoy ahí de intermediario, ¿no? Y me queda 10% de la batería, Luz. Preguntas Ah, rápidas, vamos. listo. Bueno, listo. Julián levantó la mano. Adelante. Sí, buenas noches, doña Luz Marina. Buenas noches, Luis Hu. Sí, mira, tengo una pequeña duda. Mira, lo que pasa es que hace más o menos un año y medio, más o menos, casi 2 años, yo tuve precisamente una operación espiritual. La duda mía radica básicamente, Luis, en que el ser que vino, yo no lo vi como una persona, yo lo vi como de una forma diferente, un rostro completamente diferente. Cuando hablé con diferentes personas me explicaron que tal vez este ser no quería que yo supiera quién era, pero siempre me quedó la duda que a lo mejor era, digamos, yo lo digo como extraterrestre, pero realmente es porque no tenía una forma humana, por lo menos el rostro. Entonces yo quería saber si de pronto es real el tema de que a lo mejor era una persona, un espíritu que no quería que yo lo viera
quién era, o que por lo menos lo reconociera, o si realmente pudo haber sido realmente un extraterrestre, es decir, una forma, un ser de otro planeta. Ok, sí, puede haber sido, sí. Y hoy que tengo más lucidez, te diría que están más presentes de lo que pensamos. Lo que pasa es que sus cuerpos espirituales son sutiles, te digo de algunos, ¿eh? Algunos Ok. vibran, su faja física es compatible con nuestro perispíritu. ¿Okay? Su materia de ellos es compatible con nuestra materia perispiritual, de algunos. Y ellos pueden actuar, interactuar, muchos vienen para cura y otros también vienen para perturbar, ¿eh? Ojo, hay hermanos extraterrenos que también perturban, ¿ya? Ahora, si las formas son más agradables, tienen formas azules, los ojos más como gotas, ¿no? Pueden ser arturianos, ¿no? Son más altos, casi 2,5 metros, ¿no? Su cuerpo es más alargado, ¿no? Esos son un tipo de biotipo. Hay otros que son los pleiadianos, ¿no? Parecen nórdicos, parecen de Noruega, ¿no? Así altos también, rubios, cabello liso, ¿no? Son otros, pero ellos no son del área más de cura, son de otro tipo. En fin, hay muchos de estos hermanos y que trabajan junto con nuestros médicos. Existe esta buena convivencia espiritual, digamos. Muy bien. Luis, muchas Adel- gracias. Adelante, Álvaro. Bueno, nosotros tenemos un grupo de oración por el mundo que nos reunimos todos los lunes a las 8:30 de la noche, pero una vez a los 15 días hacemos una reunión que le hemos llamado de tratamientos. Por pedido de energía saludable asisten entre 30 y 40 personas virtualmente. Acostumbramos a hacer nuestro evangelio, poner agua, se les dirijo una relajación física, una relajación mental y pedimos las ayudas, pedimos las energías, algunos videntes ven. Y aunque los llamamos tratamientos, no siempre se tienen los resultados. Hay personas que sienten alivios. Casi siempre dicen se alivió, se le quitó el dolor de cabeza, tenía dolor en las rodillas, se mejoraron, pero hasta ahora no hemos visto que se haya dado una curación así como llamativa, espectacular. Nadie ha contado que ha pasado eso. Y también sabemos que tienen que haber condiciones, tienen que haber merecimientos, pero en el grupo no hay un solo medium curativo, sino tal vez hay pasistas, pero medium propiamente curativos no tenemos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto de que, bueno, sí, la fe, por supuesto, y los recursos y los merecimientos, pero no tenemos curaciones propiamente dichas? Ok, mira, nosotros vemos inclusive en algunas iglesias o templos de otras creencias y que se reúnen muchas personas y se realizan realmente muchos casos impresionantes, ¿no? ¿Sería fe? Esa es la pregunta. ¿Sería fe? También sería merecimiento, ¿no? Quedan muchas dudas, ¿sabes, Álvaro? Yo te diría que aquí en Brasil, por ejemplo, hablamos de una población de 220 millones de habitantes y aquí en Río de Janeiro hay más de 1.200 centros espíritas, ¿no? Por ejemplo, pero hay muchos centros de cura que en otros estados de Brasil no he visto tantos, y aquí muchos, ¿no? Es una cosa, como en Bahía hay muchos centros donde hay muchos conferencistas, creo que Divaldo ha impactado de eso, como en Minas Gerais hay muchos medios que psicografan, que en otros países, en otros estados no hay. Aquí en Río es la mediunidad de cura, es muy común, muy común. Inclusive yo voy a estar este fin de semana, el sábado, en un centro donde hacen cura espiritual. 200 medios de cura. Para que tengan idea. 200. Yo digo, ¿para qué tanto medios de cura? Pero bueno. Entonces están allí y hay muchos tratamientos y no solamente son medios de cura tradicionales, otros que trabajan con otras áreas que uno no hacía ni idea, ¿no? Trabajan con nativos, con indígenas, otros trabajan con lo que aquí se llama pretovelo, otros trabajan, en fin, hay variantes X, ¿no? ¿Qué te diría? Yo creo que es la mediunidad estar más suelta, ¿no? Dejar, a veces
no es tarea de algunos medios, ¿no? Hay lugares donde vas, no hay ese tipo de mediunidades, ¿no? Ahora, lo que sí es que la fe mueve montañas, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Que solo el alivio ya sea la primera etapa, mañana más tarde venga resultados mejores, ¿no? Ok. Efectivamente, sí, recordemos de que en este planeta estamos siempre tratando de hacer una catarsis de alguna manera de tantos errores cometidos del pasado, ¿no? Y por ende solamente son como una especie de tratamientos que suavizan, alivian, no curan totalmente, porque en realidad la cura no estaría dentro del plan de vida que traemos, ¿cierto? Porque sabemos que las enfermedades hacen parte precisamente de ese rescate espiritual, o muchas veces hacen parte como esas medidas preventivas para caer en algo peor. Eso sí también yo lo tengo claro en ese sentido. Vamos a darle la palabra último a nuestra compañera Daisy y terminamos en la noche de hoy. Ok. Adelante. El micrófono, Daisy. Buenas noches, ¿cómo está Luzma? Mucho gusto al maestro Luis, el gusto de conocerlo hoy en esta charla tan especial. No, maestro no, aprendiz, también soy aprendiz. No me la perdí hoy, no me la perdí, gracias a Dios. Yo quería comentarle algo, yo desperté la mediunidad hace como casi 9 años. Ya. Me di cuenta que podía dar mensajes de seres desencarnados. Fue un susto al principio, pero después me di cuenta que era una misión que yo tenía de ayudar a estas almitas a que encontraran la luz, ¿cierto? Que salieran de la esfera terrestre y encontraran morada o encontraran ese descanso. Entonces, yo trabajaba con las terapias Reiki, pues como ayudando a las personas en la sanación con mis terapias holísticas y muchas otras cositas. Pero cuando desperté la mediunidad, trabajando el Reiki con los chakras y todo esto, yo manejo la radiestesia, que es el manejo del péndulo, y empecé a darme cuenta que las personas tenían todos sus chakras cerrados. Entonces, al ver sus chakras cerrados, caí en cuenta de que había una obsesión de algún espíritu. Entonces yo los canalizaba y entre el paciente y yo le ayudamos con una oración, con el proceso, a que ellos trasciendan. Y pues debido a todo este trabajo espiritual que he realizado, se ha visto mucha sanación en muchas personas, no solo físicas, sino también económicas, de pareja, personas que me han llegado con problemas psicológicos muy grandes, como esquizofrenia y esto, también se han curado. Ah, muy bien, Daisy. ¿Esa era la pregunta o simplemente querías como compartir? Yo les quiero comentar que Daisy, pues, espírita no es, ella tiene más o menos ideas, he tratado de que se vincule a nuestro grupo de estudios para que profundice acerca de la doctrina espírita. Ok. Los tengo, todos los PDF que me mandan, todo me los imprimo, me los leo porque me gusta estudiar. Considero que no soy una medium que solo canaliza, sino que conocer este mundo espiritual. Claro. Y he aprendido mucho a entenderlos, a respetarlos, a ayudarlos y aprender yo a saber que cuando tengo un síntoma es porque hay un espíritu que necesita la ayuda, entonces ya no me desespero esto. Pero la verdad, criar el testimonio de que en medio de todo este trabajo espiritual que he hecho en 9 años casi, se han sanado personas de enfermedades graves como un cáncer ya terminal, como otros 4 pacientes que después de liberarlos de las obsesiones han fallecido. Pero yo pienso que no es uno el que dice, venga, voy a sanar y yo soy mágica y yo hago todo. No, yo pienso que cuando ya no se pudo porque, bueno, tenía que la persona. Entonces, pero siempre tenemos la fe y quisiera uno que todos los procesos fueran de buen resultado, pero no siempre es así. Pero hay que entenderlo. Bueno. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por tu comentario. Qué bueno, Dios nos coloca en todos lugares para ayudar.
¿no? Ok. Si podría decirte alguna cosa, bueno, continúa con tus actividades que estás ayudando a mucha gente. Los buenos espíritus están sumando, están viendo que hay un buen instrumento allí. Ahora, como recomendación siempre es ir, en la medida posible, ¿no? Irse culturizando de informaciones espíritas para tener mayores protecciones, digamos así, nociones. En otras palabras, leer el manual, ¿no? Es como comprar un televisor o un celular, pero cuando uno lee el Sí, manual, ¿no? Conoce mejor aún, ¿no? sí, las pautas. Entonces, así los es. manuales son los libros de la codificación y Haciendo un las obras trabajo de Chico. empírico. Pero felicitaciones, muy Sí, bien. Y claro, no. se me va la batería, Luz. Sí, Vamos a la no, oración. listo, no, no, bueno, no, Y buen vamos a darle partido a todos gracias a Dios. ustedes, ¿eh? Sí, Le deseo que gracias, y les Colombia, deseamos, felicidades a sí, Colombia, muchas luz para Colombia. Creo que va a tener años prósperos Colombia claro en que sí, en adelante. todo. Y también, ojalá que en el fútbol vamos a estar ahí. Mi país, Perú, no va, pero somos James Rodríguez aquí de corazón. Claro Te que sí. queremos, Luis, te queremos. Sí, Dios nos bendiga a Gracias. todos, nos lleve, pues Feliz noche. tengamos un buen descanso. Muchas gracias a todos Muchas ustedes por gracias. acompañarnos. Y me sigan en ¿Qué? mi canal, Luis Hu, Claro, en YouTube. Todos los sí, días estamos Ahí colocando está contenidos todo, sí. nuevos. sí, ahí Entonces, estamos compartiéndolo, Luis. Claro que sí, ok. amigo. Dios te bendiga, un abrazo, te queremos mucho, de Gracias. Un verdad que abrazo. sí. Y la oración. Muchas La gracias a oración. Ya, todos por Que gane ya la Colombia. escuchar. hicimos, ya la hicimos así cortica y Vamos hermosa para todos. Sí, Bueno. Teddy, Saludos ya. desde Dios me Guatemala. los bendiga. Guatemala, ok. Sí, Y desde Saludos a Chile, sí. todos. Muchas Saludos gracias. desde Y a Chile. Guatemala Divino estamos todo. pensando ir, ¿eh? Ya hemos ay, visto ir a claro que Guatemala, esperamos. ¿eh? Ojo, Bella Aurora la espera en Bienvenido. Guatemala, Bella Aurora la espera en Guatemala. ¿Con quién coordinas? A ver, pídele a Luz que pase mi contacto. Sí, Ah, Ya hay esta previsión de ir a Guatemala, ojo. oh, Nos ok. perfecto. Aquí te sumamos esperamos allí. o te traemos o coordinamos. Oiga, de Ya, pronto me ya. le pego, Luis. Sí, Ya. No, no, sí, no. Luz. Aquí está su casa de los dos. Aquí hay casa. Sí, Ah, claro que perfecto. sí. Porque vamos a ir a México en octubre del próximo año. Eso sí. Ok. Entonces, quién sabe, aprovechamos Guatemala y México. No sabemos. Vamos a ver. Excelente. Súper. Perfecto. Me encanta. Coordinemos. Gracias, Listo. Luis. Ok, mis amigos. Chao. Genial. Saludos. Nos Bye, vemos. bye.